Este programa puede herir la sensibilidad de algunos usuarios. Si usted siente formar parte de este grupo, favor de abstenerse de consumir el contenido. Si ha optado por continuar, esperemos este podcast sea de su agrado. Por su atención, muchas gracias. Este año tu podcast trip está más imparable que nunca. Polémicas y entrevistas. Justamente por cubrir accidentes, les ha tocado ser amenazados de muerte. Contenido de valor. Las cosas de quien vienen, ¿no? O sea, si es una crítica constructiva, ok, adelante. Y si no, mejor no tomarla. Y mucho chismecito para tirar para arriba. Tan solo imagínate un lugar de amistades hipócritas que buscaba conformistas, que buscaba a quien resolverle la vida y aparte... Prepárate para escuchar el podcast más completo del año. Esto es Podcast Trip, nueva temporada. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos a otro episodio de su Podcast Trip. Hoy vamos a tratar un tema delicado, ¿ok? Tenemos aquí una invitada que ahorita se las voy a presentar, pero quiero agradecerte que estés aquí primero. Necesito comentarles algo. Ustedes a mí sí me están viendo, pero nuestra invitada, por motivos de seguridad personal, quiso mantenerse en el anonimato. No vamos a mencionar ni siquiera su nombre. Inclusive, a ver qué hacemos en el tema de la imagen. A lo mejor solamente me ven a mí, a lo mejor ponemos algo para cubrirla a ella. Ya dependiendo de cómo vaya quedando esto, vemos qué hacemos. Pero ustedes van a poder disfrutar de la entrevista normal, ¿ok? Como en cualquier otro podcast. Agradezco que la mujer que estamos a punto de escuchar se haya puesto en contacto conmigo y me haya tenido la confianza suficiente, y no nada más a mí, a ustedes, de contarnos su historia. ¿Por qué? Porque aunque tú estés desde el anonimato, hablar de la cárcel, hablar de adicciones, de violencia física, de abuso sexual y de drogas, pues es exponerte a señalamientos, agresiones y demás. De hecho, esta entrevista es un reto para mí, porque es la primera vez que me toca abordar temas tan serios y lo pienso hacer con todo respeto. Y quiero decirte de una vez que si en algún punto te sientes incómoda, me lo hagas saber y esto se hace de la manera que tú gustes y mandes, ¿ok? Entonces, siendo que hablar de estos temas tan delicados pone mucho en riesgo social a la persona que los platica, por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu motivación para hablar de esto? O sea, ¿en qué momento y por qué tú dices, quiero contar esto ya? ¿Y por qué? Hola Astrid, muchas gracias por la invitación. Qué gustazo estar aquí contigo, de veras que te lo agradezco mucho. Este, porque han pasado muchas cosas en mi vida que todavía me siento muy, muy herida, muy responsable por todo lo sucedido, que he batallado mucho en perdonarme. Entonces llegué a pensar que si lo hablo abiertamente tal y como es, yo encuentre algún tipo de alivio, algún tipo de perdón donde yo pueda decir ya sané, porque todavía hasta el día de hoy, todavía me lastima mucho. Sí. ¿Sabes qué? Mira, yo llevo un rato conociendo a esta mujer. En ese punto puedo empatizar contigo. ¿Recuerdas cuando te dije, híjole, es que estoy bien nerviosa porque voy a hablar de mi percepción extrasensorial por primera vez en mi vida? No sé qué va a pasar, estaba yo súper nerviosa y justamente después de que hablé dije, ya, como que un peso menos. Entonces, por esa parte te entiendo y te aseguro que te va a funcionar. Antes, para que nosotros podamos entender una historia, necesitamos saber la raíz, no nada más la raíz tuya de dónde vienes, sino un poquito antes. Vámonos a tus papás. No sé si me puedas dar un resumen más o menos de quiénes son ellos, su personalidad y cómo han sido sus vidas. Bueno, mis papás son 100% mexicanos, se conocieron en el estado de... Y como en los años 80 decidieron casarse y venirse para los Estados Unidos. Realmente el propósito de tener una mejor vida, no sé si por eso lo hicieron, porque yo tengo entendido que los dos no eran ricos en México, pero no les faltaba nada. Ok, ¿como de clase media se puede decir? Sí, porque mi papá pues toda su vida ha trabajado, mi mamá era la más chiquita de todos sus hermanos, que era muy consentida, nada le faltaba.
Y tú sabes que la mayoría de nuestros hermanos mexicanos se vienen a los Estados Unidos por necesidad, pero no creo que Sí. este sea el caso. Claro, Bueno, claro. cuando se casaron y decidieron inmigrar a los Estados Unidos, mi mamá venía embarazada de mí. Perdón, antes, ¿a qué se dedicaba tu papá? ¿En México a qué se dedicó? Parece que toda su adolescencia mis abuelitos tenían un restaurante que era una pescadería y también se dedicaban a vender pollos, gallinas. Ujú. O sea, todo Y esto, En formato de alimento, ¿verdad? O sea, sí, pues era su Sí. trabajo, de ahí se mantenían, de ahí invertían y hacían más negocios. O sea, sí estaban muy estables la familia de mi papá. ok. Tu mamá estaba embarazada de ti cuando llegan Así acá. ¿Qué pasó después? Bueno, pues se cruzaron por, ¿verdad? Pues lo normal, por ilegalmente. Y si me acuerdo bien, mi mamá dijo que los habían agarrado una vez y los detuvieron. Y me acuerdo que mi papá dijo que el inmigrante les había dicho pues que ya no lo hicieran, ¿verdad? Que los iban a regresar. Y mi papá le dijo, lo vamos a volver a intentar y esta vez vamos a pasar. Y así fue. Llegaron a... Se quedaron ahí un poco de tiempo, pero después decidieron irse a porque en esos tiempos era donde estaba el trabajo, donde había bastante trabajo. Por eso decidieron irse a y ya fue donde yo nací. A ver, mira, me llama la atención un punto que comentaste, que básicamente tus papás, o tu papá más bien, tuvo el valor de decirle al oficial, pues yo lo voy a seguir intentando, y pues prácticamente dijo, digo, a ver, siendo que cruzarte de una manera ilegal te puede costar muchísimo trabajo desde que te quiten a tus hijos, a todo. Entonces, o sea, es como, wow, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo logró eso? Digo, porque entiendo, y desde a mi entender es un problema pues delicado el querer, ahora sí que desafiar a la ley. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero acuérdate que estamos hablando más de 40 años, Astrid. bueno, Los tiempos sí. han Ajá. cambiado. La Sí, sí, sí. seguridad y las leyes han cambiado. Incluso tengo entendido que en ese tiempo que las personas se podían cruzar casi como si fuera ciudadano y ya nada más te Ok. movías a los Estados Unidos, hacías cualquier cosa, inmigración te regresaba a México como que te daban un aventón gratis. Ujú. Así era en esos tiempos. No es como ahora, ¿no? Ahora está sumamente difícil, pero sí, en ese tiempo era muy fácil. Y por lo que tengo entendido, pues tienes hermanos mayores, o sea, ya había niños ahí en tu familia, no eras la primera. Sí, yo soy la mayor de 4. Ah, ok, eres la mayor de 4, perfecto. Sí, ¿Cómo yo soy la... recuerdas? Una vez que naces aquí, ¿cómo recuerdas tu infancia? Creo que me acuerdo desde los 4 o 5 años donde mi papá bebía mucho. Sí. Era un papá muy violento, tenía un grave problema con el alcohol y las drogas y me acuerdo que golpeaba mucho a mi mamá. Y Ujú. una historia de que la recuerdo como si hubiera pasado ayer. Me acuerdo una noche que mi papá llegó bien tomado a la casa y empezó a golpear la puerta. La Y principal. La de la casa. sí, la principal. Y me Ajá. acuerdo que en la cama estábamos mi mamá, yo y mi hermano. Pero no me acuerdo que en ese tiempo ya había nacido mi hermano. No me acuerdo, pero total de que mi papá estaba tan borracho que tumbó la puerta en 2 patadas. Y al entrar a la casa, entra al cuarto y empezó a golpear a mi mamá y a insultarla. Ahí estabas. Y sí, yo estaba bien chiquita, yo tendría que, sí, como unos 5 o 6 años y mi hermano como 4 o 5 porque solamente nos llevamos un año. Sí. Y me acuerdo que mi papá le empezó a decir a mi mamá que dónde estaban los niños que había tirado a la basura. Y mi papá la estaba golpeando, les tiraba del pelo y la sacudía. Y yo en desesperación le decía a mi mamá, mamá, dile dónde están los niños. Pues yo como niña, pues pensando que si le decía dónde estaban Claro. esos niños, se iba a calmar. Ujú.
Y mi mamá decía, ¿Y si no era sé, ¿Cierto lo que le estaba preguntando o eran alucinaciones ya de... pues yo creo que era de lo borracho que estaba, me imagino, porque fíjate Ujú. que una de las cosas en las familias, por ejemplo, como yo crecí, las cosas pasan y uno se tiene que callar. ¿Y por qué permites eso, mamá? Porque esto es tu papá y hasta ahí es. Y así tocó, ¿no? Así nos tocó y hasta ahí es, Ajá. antes que todo es tu papá. Sí. Bueno, final, para no hacer tan larga esa historia, finalmente mi papá agarra a mi mamá del cabello y la tira al suelo, la arrastró por toda la casa, le metió una patada en su cara y casi le saca el ojo. Mi mamá corre a pedir ayuda y la vecina la ayudó, y esa vecina ella ya trascendió, descansa en paz, una señora muy, muy buena con nosotros, con mi mamá. Ya después de ahí, lo único que me acuerdo es que al día siguiente mi papá despertó y estábamos mi hermano y yo, y el piso donde quiera había gotas de sangre. Y me acuerdo que mi papá decía, ayúdeme, mija, ayúdeme a limpiar. Y ya estamos yo y mi hermano chiquitos de rodillas limpiando, cuando de repente volteo y vi que mi papá lo tenían esposado. Ya había llegado la policía. O sea, sí Y le ahí habló tu ¿Fue tu mamá la que la denunció? me mamá. imagino, o no sé si la vecina, no sé. Pero el punto es de que gracias a eso, fíjate, porque pues ahora a estas alturas se ha aprendido que para poder ver la luz hay que siempre, siempre pasar por la oscuridad. Gracias a eso mi papá dejó de tomar, forzado por la corte, pero dejó de tomar un tiempo porque volvió a recaer. ¿A cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo pasó de que dejó a que volvió a... Pues yo tenía 5 años y creo que mi papá volvió a recaer cuando yo tenía 13 años. Ok, fíjate que chistoso porque justamente mi siguiente pregunta me llega. A tu adolescencia, a ver, cuando tu papá deja de tomar, él pues digamos que ya era pues un papá normal, ¿no? Ya digamos que tenían como esa unión familiar o seguía habiendo problemas o cómo estás. Sí, porque incluso Alcohólicos Anónimos ha sido gran parte de mi vida desde que yo era chiquita, porque cuando mi papá fue forzado a dejar de tomar, pues él tenía que ir a esas reuniones. Claro. Y yo de adulta también llegué a ir y aprendí de que un alcohólico, o sea, es muy fácil dejar de tomar, cualquiera tapa la botella, pero tus emociones, tus heridas y todo lo que tienes que sanar, casi no lo trabajas. Entonces, aunque mi papá haya dejado de tomar todos esos años, en la casa había todavía mucha violencia, mucho abuso verbal, no había respeto, muchos gritos. O sea, no tenía ya un papá borracho, pero tenía un papá neurótico. Ujú. Sí, claro, porque mira, afortunadamente yo no he tenido esto cerca ni de mi familia ni de amigos, así que conviva con ellos en persona, pero sí estoy en el entendimiento, porque mira, luego se maldice, ¿no? De que cuando una persona, no, pues que cuando está tomada, no, pues que está en la fiesta, ¿no? ¿Cuál fiesta? O sea, la persona realmente está sufriendo y las sustancias, como el alcohol o las drogas, pues son prácticamente una válvula de escape. No es que esté en la fiesta, es que de alguna manera a lo fácil esté evitando enfrentar sus problemas. Ahorita vamos a hablar de la parte de Alcohólicos Anónimos, que te lo voy a preguntar más adelante en cuestión de tu caso, tu experiencia, pero ¿cómo recuerdas tu adolescencia? Mi adolescencia, me acuerdo que, permíteme. Sí. Me acuerdo, mi adolescencia, no había mucha comunicación con mi papá. Creo que incluso cuando yo ya era, entre comillas, señorita, la relación con mi papá se puso más turbulenta. Mm, Este, Llegaba a un punto donde yo ni siquiera soportaba su presencia en la casa porque eran puros gritos. O sea, nunca se sentó a hablar conmigo como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? O sea, un padre
muy, muy ausente. Ujú. Fíjate que me llama la atención. Sí, dime. No te pregunto. ¿Mande? Ahora te pregunto, tú dime. Ah, y pues no, o sea, no, fue muy difícil, tan difícil que yo ya esperaba y ansié el día que ya me podía salir de la casa. Incluso yo me salí de la casa a los 17 años, porque yo no quería estar con mi familia, yo no quería vivir con ellos, eran muy tóxicos, muy difíciles. Y fíjate que hasta el día de hoy, aunque mi papá ya ha cambiado bastante, que si tuviera que volverlo a hacer, yo creo que me volvería a salir porque mi mamá hasta la fecha, ella no ha cambiado, pero mi papá sí. Entonces, sí, yo creo que sí lo volvería a hacer, fíjate, me volvería a salir, yo creo que hasta de edad más temprana. Te decía ahorita que me llama mucho la atención. Entiendo que traías o traes todavía, no sé, digamos que esa herida con tu papá, pero me llama la atención que dijiste cuando era entre comillas, señorita, es entre comillas. ¿Por qué ponerlo entre comillas? Porque, a ver, se entiende que al momento de cuando uno entra a la adolescencia, cuando entra a los 12 años, pues tanto fisiológicamente como emocionalmente, a ver, no que tengas así la madurez al full, pero vas teniendo cambios, y la sociedad así te reconoce como señorita. ¿Por qué ponerlo entre comillas? Esa es la pregunta. Entre comillas, porque cuando tienes unos padres como los míos que no te explican absolutamente nada, que no te dicen, mira, pues ya eres una mujercita, puede pasar esto, vamos a tener mejor comunicación. Cuando no te explican absolutamente nada, pues tú por dentro dices, ay, ya soy señorita, pero la realidad de las cosas es que no, eso ya no tiene nada que ver. Tú estás viviendo con tus papás y eres simplemente su hija y se acabó. Si hay preguntas, ¿por qué estos cambios? Porque pues te quedas sin respuestas. Ujú. Sí, desafortunadamente eso es muy común, hasta en una familia donde no hay problemas tan graves, es muy común de que de repente los papás se sienten incómodos de hablar de ciertos temas, ¿no? Exacto. Es muy común. Ahora, justamente esta es mi siguiente subpregunta, porque en caso de que se diera la posibilidad de que nuestros papás nos explicaran lo que está pasando con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, qué pasa en el mundo, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago el otro, generalmente a las mujeres les explica la mamá. Este, Me acabas de decir, tu mamá no ha cambiado en nada, supongo ya tenías problemas con ella desde niña. ¿Cómo era tu mamá? ¿Que el carácter era cariñosa, no era cariñosa, era una mamá expresiva, fría? ¿Qué Mi mamá, imagen tienes tú de tu mamá? Sí. mi mamá tenía un poquito de todo. A veces era cariñosa, muy de vez en cuando, y a veces muy fría. Pero al final del día, yo veía que mi mamá era muy sumisa. O sea, su mundo era mi papá. Sí. Ella pensaba que con darnos a nosotros de comer, que no nos faltara la comida caliente, ella ya, hacía su papel de mamá. Nunca estuvo incluida en nuestra escuela, nunca fue a alguna reunión de padres, no, nunca nos puso en deportes, nunca nos dedicaba tiempo. Ella era Tu papá. a mi papá, sí, o sea, mi papá era su Dios. Mi papá todo y muy sumisa, como te digo. Y nosotros pues crecimos así nomás, padres muy ausentes, muy, muy ausentes. Nunca los privaron de una vida social, ni mucho menos a ustedes en cuanto a hijos, ¿no? A mí sí, yo no sé si por ser mujer y por ser la mayor, a mis hermanos no. Ellos, bueno, a mi hermano, mira, fíjate, mi hermano, con él mi papá fue muy, muy, muy duro, pero a la misma vez lo dejaba hacer lo que él quería. Mira, Muy por ejemplo, permisivo. Ok.
era algo muy, muy confuso. A mí no me dejaban salir, nada, o sea, no, yo siempre estaba en la casa y si para pedirle permiso era un estrés, unos nervios, mejor no, ¿verdad? Me imagino por ser mujer y por ser la mayor. Pero a mi hermano, me acuerdo, mi hermano empezó a fumar marihuana cuando él tenía 14 años. Ay, Y cuando mi mamá se dio cuenta de eso, le dijo a mi papá y mi papá le dijo, déjalo, es hombre, sin claro. pensar las consecuencias. Ujú. Y mi hermano, por ser el más chiquito, también era demasiado consentido y hacía lo que él quería, tanto que me acuerdo que a la edad de 12 años, él hacía tremendas fiestas en la casa, con alcohol, drogas, niñas, de todo, y no le decían nada. No O le sea, decían. Estar tus padres ahí, ustedes, y como si... Claro. Bueno, pues fíjate, en ese tiempo cuando todo eso pasó, pues yo ya me había salido de la casa. Cuando mi hermano tenía Ok. 12 años, entonces, yo ya no vivía con ellos. Ellos se fueron a vivir a otro estado y pusieron un negocio donde pues estaban trabajando y les iba muy bien. Y mis papás estaban tan enfocados en hacer dinero que perdieron a mis hermanos. Mis hermanos se perdieron por completo. Mi hermano, su adicción a las drogas ya estaba bien fuerte. En ese tiempo él tenía como 18 años, él ya estaba haciendo coca bastante fuerte y mi hermano fumaba mucha marihuana, Ujú. pero era por la falta de atención de mis papás. O sea, lo más importante para ellos era hacer dinero. Y nada más para ellos, Astrid, porque yo no veía que lo compartieran con nosotros o conmigo. Órale. ¿Me entiendes? Como decir, no, pues mi hija vive sola, déjale hablo, a ver qué le hace falta, ayudar a nada, absolutamente nada. Y sus hijos, pues me imagino que porque pues estaban ahí, ¿no? O sea, Pues tus hermanos, me refiero. sí, mis hermanos vivían con ellos y ellos pues estaban muy ocupados en la fiesta, mis papás ocupados haciendo dinero y mis papás decían, bueno, pues para ellos no veían lo que estaban haciendo mis hermanos, para ellos ay, son unos flojos, no quieren trabajar, no me ayudan, entonces pues no les doy nada. Órale, ajá. Y mi papá pensaba que con que estuvieran ahí en la casa, pues con eso tenían. ¿Todavía no nacía tu hermana en ese tiempo? Sí, ya, mi hermana, ya había nacido cuando ellos se mudaron al otro estado, sí, porque yo tenía 17 años cuando mi mamá me dijo que estaba embarazada. Entonces mi hermana tenía meses, estaba chiquita, era una bebé cuando ellos se fueron. Ujú. Cuando ellos se van a ese Fíjate, estado, es cuando yo decidí ajá. salir, o sea, ya no quise vivir con ellos. Ya, ujú. Y dejaste, pues ahora sí que cuando tú te saliste ya se quedó tu hermana chiquita de meses. Sí, fíjate, y esa es otra cosa de que el día de hoy yo y mi hermana pues no tenemos relación y a veces digo que si a lo mejor yo hubiese estado un poco más cerca de ella, su niñez, las cosas no serían así, pero también entiendo que ella no era mi responsabilidad. Ujú. Pero pues tú sabes, el ego no te deja en paz y te mete toda clase de ideas para sentirte culpable, pero ya Claro. entendí que ella no es mi responsabilidad, ni era, mucho menos en ese tiempo. Sí, no, eres una niña. A ver, o sea, mira, mientras no haya un problema de violencia consciente, ojo, por parte de los papás, yo no voy a juzgar la manera en que crían a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo también después entiendo de que ellos fueron educados de otra manera. A lo mejor a ellos les tocó peor que a sus hijos. No, a ver, no es una justificación, pero es una explicación del por qué pasan las cosas. Em, Hablar de dejarle responsabilidad de sus hermanos a una niña, en el caso de 10 años,
o de 17 años en tu caso. O sea, una responsabilidad donde tú todavía no tienes la suficiente capacidad ni, digamos que ni la madurez emocional para hacerte cargo de otros niños y ni siquiera son tu responsabilidad porque tú eres hermana, tú eres hija. Entonces, es responsabilidad 100% de tus padres encargarse tanto del trabajo como, o sea, yo sé que es difícil, pero vamos, no es una cosa que a ti te toca. Yo lo entiendo, pero eso es algo que es muy común y que se vive más que nada con las hijas mayores. Fíjate que curiosamente, no sé qué pienses tú, a los hijos hombres mayores no siento que les dejen tanto esa responsabilidad y ese peso como lo es a las mujeres, a las mayores, a las hijas. Pues mira, las familias latinas, hispanas, casi tenemos el mismo pensamiento y tienes razón, a la mujer se le pone mucha carga cuando es una hija, mucha Ujú. responsabilidad. Por ejemplo, yo tenía que cuidar de mis hermanos. Yo básicamente los crié porque, como te digo, mis papás eran unos padres muy ausentes. Pero Ujú. ahora con la partida de mi hermano, me acuerdo que a mi sobrino, porque mi hermano dejó 3 hijos, a mi sobrino, el mayor, le decían, tienes que echarle ganas, ahora tú eres el hombre de la casa, Oh, tú tienes que cuidar de tus hermanas, tú tienes Ujú. que cuidar de tu mamá. Y yo, pues, tú sabes que a la gente no se le puede decir nada, pero yo sí escuchaba y decía, ¿cómo puedes ponerle tremenda responsabilidad a un jovencito de 14 años que acaba de perder a su papá? O sea, como, ¿por qué va a ser Sí. responsabilidad de él? sí, como no puedes tú vivir tu duelo, primero porque no puedes llorar porque eres hombre y segundo porque eres el hombre de la casa y entonces tienes que proteger a tus hermanos y a tus hermanas y a tu mamá, ¿no? Hasta tu mamá, fíjate. Exacto. ¿No? Cuando la realidad de las cosas es, bueno, el papá ya no está, entonces la mamá tiene que ser lo triple fuerte. Es su responsabilidad de Ujú. ella y de nadie más. Pero Ujú. la ignorancia hace pensar así. Y Ujú. esa es otra de las cosas, fíjate, que yo estoy bien agradecida porque yo corté todas esas cadenas con mi hijo. Yo a mi hijo Sí. lo diferente. Mira, volviendo a ese tema donde tú dices que en el caso de tus papás, quiero pensar que era nada más de tu papá. A las mujeres no se les dejó socializar mucho. No sé si viste que con tu hermana era igual, se calmó un poquito. Fíjate que yo creo que mi papá se rindió conmigo cuando ya no quise seguirlos, cuando ellos se mudaron Ujú. porque yo siempre le decía, a los 18 años tú ya no me puedes decir nada, yo ya no tengo por qué vivir contigo. Y cuando él vio que yo, cuando decía algo y lo cumplía, y en ese caso vio que ellos se fueron y que yo no hice nada por irme con ellos y yo ya había rentado un apartamento y yo ya tenía 2 trabajos, me Mm. imagino que dijo, no, pues mi hija está hablando en serio y me quedé y le demostré que yo ya no quería vivir con ellos y es ahí cuando ya me soltó, cuando se rindió conmigo. Ujú. De tu hermana no supiste, ¿verdad? Que fuera así como que no le dejara socializar o algo así. Pues fíjate que mi papá engañó a mi mamá 6 años después de que se mudaron a ese estado, la engañó con otra mujer y mi papá abandonó a mi mamá de una manera muy, muy cruel. Fue algo muy, muy feo, muy doloroso para ella y para todos nosotros, incluso para mí. Yo tenía en ese tiempo 23 años y yo estaba muy enojada con mi papá. Hoy día lo entiendo de otra manera, ¿verdad? Pero en ese tiempo fue algo muy, muy, muy doloroso y mi hermanita tenía 6 años en ese tiempo. Mm. Entonces Ujú. la abandonó completamente. Mi papá no la crió. Él nunca ha estado en su... Mm. Pero lamentablemente mi mamá pues no supo cómo manejar la situación y ella se desquitaba mucho con mi hermana. Este, sí, o sea, agarraba a mi hermana como su varita mágica. Ella pensó que con eso podía chantajear a mi papá, porque mi papá sí trataba de ver a mi hermana, pero no lo suficiente, porque él estaba muy ocupado con su nueva pareja. A ver, específicamente de qué manera tu mamá se desquitaba con tu hermana.
¿Qué hacía que no hacía? le gritaba mucho, le decía que si ella sufría, mi hermana también tenía que sufrir, Órale, ay, no. no le ponía atención, la insultaba, muchas cositas que, ay Dios mío, si mi mamá llega a oír esto, ahora sí, nunca va a querer saber nada de mi vida. Pero son cosas que yo no tengo por qué mentir. O sea, así es la realidad de las cosas que para comprobar todo lo que estoy diciendo, pues mi hermana es una mujer muy dañada y Sí. enojada con la vida el día de hoy. Claro. Ujú. Volvemos a lo mismo, o sea, justamente como lo decía yo hace rato, no es una justificación a su comportamiento, pero es una explicación, o sea, es entender de dónde viene todo esto. Sí, la raíz, sí. Y fíjate Sí. que yo voy a tener 4 años que no tengo relación con mi hermana, pero yo la entiendo. Yo la entiendo. Yo sé por qué ella es así, porque trae mucho dolor, muchas heridas, falta de papá, falta de mamá, muchas cosas. Y ella también se convirtió en madre muy jovencita, así es que pues todo eso tiene, como decimos, es una explicación. Pero pues lamentablemente cada quien tiene que cargar con su carga, ¿no? Ni yo me puedo meter, la puedo ayudar porque también he aprendido en esta vida que uno se tiene que hacer responsable por lo que esté viviendo. Sí. ¿Tú recuerdas cuando tú vivías con tus papás, e incluso después de que a tu mamá también se le privara de tener, no sé, amigas, amigos, de que tuviera una vida social? O sea, tu papá era su centro por voluntad de ella o porque también estaba forzada a hacerlo. Digo, yo sé que eras una niña, pero no sé si después te diste cuenta como que empezaste a hilar, porque ya ves que, o sea, justamente como dijiste tú, de niña no entiendes muchas cosas, pero de grande las piensas y dices, oye, si pasó esto, tú sabes si estaba realmente por voluntad. A ver, o sea, me explico, no que fuera voluntad, digo, entiendo que era el pensamiento machista de aquella época, pero a lo que voy es, ¿había consecuencias por parte de tu papá si tu mamá tenía una vida social o algo así? No, para nada, fíjate, esa es otra cosa muy rara. Mi papá nunca fue celoso. Sí, fue machista, pero un machista muy raro. O sea, mi papá, su idea era, todo es mío, aquí se hace lo que yo digo. Pero yo cuando estaba chiquita sí me acuerdo que a mi mamá le gustaba mucho la fiesta. Pero pasaba el tiempo y ya solo recuerdo, pues siempre estaba en casa, yo no veía que tuviera amigos, de una vida sociable más, no porque mi papá la detuviera, o sea, yo veía a ella decir, ay, me voy a ir a bailar o algo, no, para nada. Y yo O sea, creo pero que sí, Te hubiera dicho tu papá, ve así como, "Ah, pues haz lo que quieras". sí, pues sí, básicamente sí, fíjate, o sea, no, pero pues no, realmente no te tengo una respuesta porque yo nunca vi que mi mamá intentara tener una vida sociable. Ya. Más aparte, mis tías eran muy influyentes en la relación de mi mamá. Ellas decían tu esposo y lo que tu Órale. esposo diga. Y ya la humillaran, la insultaran. Ella tenía que estar con su esposo. En algún punto, no recuerdo exactamente qué día ni cómo estuvo, pero me platicaste de que fuiste víctima de abuso sexual. Dime si Sí. esto es correcto, no sé si fue en tu niñez, en tu adolescencia, en qué etapa, cuéntame qué pasó. Yo tendría como unos 4 o 5 años. Solamente ocurrió una sola vez, pero fíjate que no me hizo daño hasta que no fui adulta. ¿Quién fue? ¿Puedo Fue saber? sí, fue por parte de un familiar. Más detalles de ahí no voy a decir, pero yo estaba chiquita y fue en cosa de segundos donde esa persona me dañó. Mi papá estaba tomado y él, pues me tenía ahí con él, yo estaba creo que ya me estaba dando sueño y me dijo, vaya, acuéstese en una cama y la persona me llevó a la cama y ahí me tocó de una forma indebida y cuando yo reaccioné, él se asustó, ay, perdón, esa persona se asustó y se fue.
pero yo pues yo no dije nada, yo me congelé, pues estaba chiquita, no sabía qué hacer, no no nada, sé. nada. Ujú. Pero fíjate, Astrid, que pasaba el tiempo y yo lo recordaba, pero no me dañó en el aspecto de que digas tú me volví promiscua o me tenía que anestesiar con alcohol y droga. Nada de eso. Incluso hace unos años cuando tomé terapia, me dijo mi terapeuta que mi cerebro lo había bloqueado completamente para protegerme. Ah, Incluso Ok. con esa persona yo sí tenía una relación sabiendo lo que me había hecho. Eso es lo más interesante. ujú. Pero como te digo, mi terapeuta me dijo que mi cerebro lo había bloqueado. Pero cuando llego yo, Alcohólicos Anónimos, y que hago de cierta manera un retiro espiritual y se abre ese tema, es cuando me empezó a lastimar, cuando me empezó a dañar, cuando dije, ay, no, no puede ser, pero a la misma vez daba gracias a Dios de que fui una niña muy fuerte, una adolescente muy fuerte y una mujer muy fuerte que no permití que me dañaran, porque hay Claro. muchas personas que sufren eso y se pierden completamente. A ti te protegieron, básicamente. Sí, me imagino que mis ángeles, mi guía, alguien me protegió porque yo nunca, nunca dije nada, nunca. Ujú. Y Y hasta la más fecha, ajá, dudo que mi mamá me hubiera creído. hasta la fecha hay alguien de tu familia que lo sepa. Mi papá, pero no sabe quién fue. Ok. No, perdón, mi papá, pero no sabe quién fue. Y también, fíjate, yo creo que esta es una de las razones por cuales yo no tengo relación con mi mamá ni con mis hermanos. Porque un día de las madres, ya va a ser hace 4 años, un día de las madres, yo invité a mi mamá a desayunar. Entonces fue mi hermano, ella, mi hijo y yo. Y mi hermana estaba trabajando. Y creo que mi hermana había dejado a mi sobrina al cuidado del novio o de la pareja con quien estaba. Entonces, Ujú. como yo ya había trabajado eso, pero no, todavía no lo sanaba, lo me exalté y mi sangre me empezó a hervir y dije, no puede ser, hay que cuidar a esa niña, ¿cómo pueden dejarla con alguien desconocido? No me importa que sea la pareja. Y yo le decía a mi mamá, ¿cómo usted puede permitir eso? ¿Por qué no va por la niña? Cuídela usted no sabe lo que le puede pasar en cosa de segundos. Le dije, a mí me dañaron. Y mi mamá y mi hermano se me quedaron viendo y hasta ahí, Astrid, hasta ahí. No me dijeron, ¿estás bien? ¿Quién fue? Bien. ¿Cómo te sientes? No sabíamos, ¿por qué no dijiste? Nada, nada. Y nunca se ha vuelto a tocar el tema. Nunca. Cuando tú te diste cuenta de que te afectaba lo de tu abuso sexual, ¿de qué manera te diste cuenta? O sea, entiendo que estabas en Alcohólicos Anónimos, pero ¿qué pensamientos tenías? ¿Qué actitudes tenías? Que ahí fue donde dijiste, híjole, ya me di cuenta de que sí me está afectando. Pues fíjate que, ay, como que mi cabeza me molestaba mucho, mi cuerpo se sentía de una manera como temblando, con ansiedad, con impotencia, mas mi comportamiento nunca cambió. O sea, no, nunca dije, no, Ujú. pues ahora vamos a agarrar la botella. Nada de eso, simplemente era mis pensamientos que no me dejaban en paz, la manera Ok. en que mi cuerpo reaccionaba. Y Ujú. en cuando iba a las juntas con otras personas, porque fíjate que la mayoría de la humanidad ha sido abusada sexualmente de niños. Órale. Uy, Sí, eso está muy fuerte. Yo eso lo he escuchado, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba las historias de todos los compañeros y sí, la mayoría, todos abusados sexualmente. Entonces, yo creo que yo veía el daño y el dolor en sus historias, en su cara, en su voz. ujú. Y es cuando yo no sé si me contagié o qué onda, pero es cuando yo Mm. sentía
te digo mi cuerpo. Empatizaste. Ujú. Exacto, exacto. Justamente, Ya hasta, ajá, hasta la fecha me molesta, pero un poquito nada más. sí. Sí, o sea, justamente cuando empezaban a tocar esos temas, era cuando tu cabeza, cuando tu cuerpo temblaba, cuando tú te sentías mal. Justamente cuando tocaban esos temas, y ahí fue donde te diste cuenta, como que asociaste, ¿no? Sí, como que mi subconsciente despertó. Pero volvemos a lo mismo, Astrid, para poder ver la luz, para poder aprender, hay que pasar por la oscuridad. Y gracias a eso, creo entender que eso me pasó para yo proteger a mi hijo. Ujú. Porque cualquier cosita con mi hijo, y yo siempre le hablé las cosas tal y como son. O sea, tu cuerpo así, Como se debe. De ser. exacto, hay que respetarlo. Nadie tiene por qué tocarte, ni yo, ni tu papá, ni tu abuela, ni tu abuelo, nadie. Cualquier cosita que a ti te haga ser incómodo, me tienes que decir. Y Ujú. sí, varias situaciones donde yo me puse como leona y defendí a mi hijo. Lo pude salvar de muchas cosas que lo pudieron haber dañado mucho, pero yo actuaba rápido, yo nunca dudé, nunca, pronto actuaba. Cuando tú te independizas de tu familia, te vas de la casa, ¿es justamente en el momento en el que cumples tu mayoría de edad o pasó un tiempecito? Me faltaba un mes para cumplir los 18 años. Ok, tienes digamos que este colmo por el cual tú te vas de tu casa y cómo es digamos que es esa aventura, esa travesía de decir, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, dijiste primero, pues voy a conseguir trabajo, lo conseguí, ¿de qué trabajaste? ¿Qué hiciste? Luego tu casa, ¿cómo fue todo eso? Pues como yo ya sabía que ya no iba a vivir con ellos, yo ya me había preparado, yo ya tenía mi departamento, tenía 2 trabajos, ya había terminado la secundaria. Ujú. Y ellos se fueron y pues como toda jovencita, 18 años, pura fiesta. Trabajar y fiesta. Ujú. ¿No hubo excesos de tu parte en algún momento? Pues sí, en la fiesta estar tomando, Ujú. Sí. pero nada más en la fiesta, porque yo siempre he sido responsable. O sea, mi trabajo, no faltar, o sea, siempre he sido bien responsable. Porque me gusta la fiesta. Una cosa es que te guste tomar y Claro, otra y otra. dependas del alcohol. Ujú. Y Es no, correcto. gracias a Dios que yo tengo una esencia que no se adicta a nada y lo digo con orgullo. La verdad sí lo digo con orgullo y con mucho agradecimiento porque en cuanto a mis hermanos, pues la situación no es así. Ellos sí tienen una enfermedad, una esencia muy adictiva. Ujú. Cuando ya estabas viviendo sola, ¿a qué te dedicabas? O sea, ¿de qué trabajabas? Trabajaba en una agencia de viajes, vendía boletos a las personas para que viajaran y más a México. Y también trabajé en un banco contestando llamadas y dando servicio al cliente. Mira, Denise, volviendo a ese tema de la fiesta, todo puede pasar en una fiesta cuando hay alcohol y hay sustancias de por medio. Ujú. Em, no sé si tenga alguna relación, o si ya fue esto más adelante, pero sé que fuiste acusada también de abuso sexual. ¿En qué etapa fue esto? ¿Tiene relación algo con la fiesta? ¿Qué pasó? Sí, tiene mucho relacionado con la fiesta. Eso fue ya como en el 2006, 2007, no me acuerdo. Yo tenía como casi estaba entrando a los 30, donde yo estaba trabajando en una clínica de asistente médico cuando entra un jovencito muy guapo, el jovencito muy guapo, o sea, pues no estoy ciega, ¿verdad? Y pues así nada más, cuando lo vi dije, ay, que está muy guapo este muchachito. Entonces ya cuando entramos, le tomé sus vitales y esto y el otro, le pregunté, ¿por qué estás aquí? Estaba acompañado de su mamá. Y
la mamá dice, es que él está haciendo droga, es que él anda de ganguero, es que esto, que el otro. Y yo me acordé mucho de mi hermano, porque a esa edad empezó él. Ujú. Y yo, por andar de metiche y metiéndome en lo que no me importa, le dije yo a su mamá que si quería, yo podía llevarlo a una iglesia donde ayudan a todos los drogadictos, porque en ese tiempo yo iba a la iglesia, yo era cristiana y yo leía la Biblia. Ujú. Y esas eran mis intenciones. Y le di mi número de teléfono a la mamá y ya no pensé nada. Ya, pues no pasaron ni 24 horas cuando el muchachito ya me estaba mandando mensajes. Pero a él no le importaba su problema, a él le importaba hablar conmigo. O sea, me preguntaba que si yo tenía novio, que si esto, que si lo otro. Y entonces ahí yo dije, no, este muchachito se está yendo por otro lado. Ujú. Pero ya, me acuerdo que un fin de semana yo fui por él y cuando fui por él, el punto era de que no anduviera de ganguero, el punto era de que no anduviera drogándose. O sea, yo me estaba echando una carga que no era mi responsabilidad. Entonces salí No, y por aparte él. agarrándola con otro pretexto, digo, también siendo honestos, ¿no? Sí, voy por él y me dice, ¿por qué no vamos a comprar unas cervezas? Y yo tonta, sí, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Pues así como si nada. Pues fuimos y compramos las cervezas, nos fuimos a mi departamento y nos pusimos hasta atrás y al día siguiente dije, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, no puede ser. Pero él bien contento, bien contento. Ese muchachito se enamoró de mí, pero también era muy orgulloso, fíjate, cuando yo ya no quise nada con él porque era muy violento, muy celoso, muy posesivo, a él pues también ya me dejó de hablar. Pero el punto es de que yo seguí con esa relación como dormida, como zombie, como ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y él estaba completamente obsesionado conmigo, no, enamorado no, obsesionado, enojado, que él nada más quería estar conmigo, e incluso en una reunión de amigos, me acuerdo que estábamos tomando otra vez y no sé qué pasó, que estábamos afuera y él me aventó por las escaleras, estaba enojado porque había otros muchachos que me estaban poniendo mucha atención. Pues me tiró por las escaleras y dije, no, hasta aquí. Ahí sí reaccioné y dije, lo único que estoy haciendo es buscándome problemas. Y ya, eso se acabó. Te llegó a Después, enterar, ajá, sí. a los meses, pues yo me estaba preparando para ser policía. Estaba haciendo muchos exámenes, el físico, examen psicológico, y después llega un examen de honestidad, donde yo me tenía que poner bajo un detector de mentiras. Antes de entrar al examen, llené un cuestionario que decía, ¿has estado con un menor de edad siendo adulta? Ay, Astrid, cuando yo vi esa pregunta me empezó a temblar todo, a hervir la sangre, sentí que me corría desde los pies hasta la cabeza. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues yo voy a hablar con la verdad. Yo voy a decir la verdad. He trabajado mucho y he entrenado mucho para llegar a este punto como para aventarlo por la ventana. Peor error de mi vida. Peor error de mi vida. Hablé con la verdad. La oficial que me estaba haciendo el examen lo hizo ver como que todo está bien, todo el mundo tenemos secretos, no te preocupes y bla, 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 bla. Pues total, yo salí de ese examen bien contenta. Dije, ay, ya estuvo. Porque también yo era mamá soltera, mi hijo tenía 7 añitos, yo necesitaba más dinero, necesitaba una carrera diferente, necesitaba salir adelante. Pues al mes que van a mi casa y me arrestan.
me llevaron presa y yo no sabía que me estaban llevando presa porque esos policías también nunca me dijeron, te estamos arrestando, nunca me dijeron nada, simplemente me dijeron, estamos enterados de esta relación con fulanito de tal, necesitamos que nos acompañes. Y como yo nunca me había metido en problemas, nunca había tenido problemas con la ley, nunca nada, ahí voy yo bien obediente. Y cuando me llevaron a la estación de policía, que me empezaron a preguntar, y yo como mensa les dije de todo a todo, pues me castigaron. Me castigaron, yo extremadamente ignorante. O es que uno piensa que porque no lleva una vida así de cárcel ni estar metiéndose en unos problemas, pues a uno nunca le va a pasar. Pero a mí se me pasó. Y fíjate que las personas, y gracias a todo lo que yo he vivido, por ejemplo, yo le he dicho a mi hijo, la cárcel existe, los problemas pueden pasar de la noche a la mañana si no tenemos cuidado. Si algún día te llegan a arrestar, tú no digas absolutamente nada, tengas la culpa o no. Como ser humano tienes derechos. Luego pide hablar con un abogado, cosas que a mí nunca se me dijeron, nunca. Entonces ya a medida de todo eso, pues pasa el proceso legal y todo. Y pues la sociedad hasta el día de hoy pues te tiene señalada como una violadora. Tú tienes tu expediente todavía. Y eso nunca, bueno, en el estado de se me castigó por 10 años, decidí mudarme a y aquí en es un castigo de por vida. Y pues la ley no es tonta, ellos saben realmente quién es un monstruo y quién no, ¿verdad? También la protección divina ha estado de mi lado. Me ha protegido mucho, aún así he tenido donde vivir, así he tenido trabajo, he salido adelante, mi hijo está por graduarse de la universidad, o sea, no ha sido un gran obstáculo en mi vida, pero sí me ha afectado mucho, y me ha afectado mucho por parte de mi familia, porque si alguien me ha señalado más son ellos, como mi hermana se ha encargado de poner por todo el Facebook que yo soy una violadora, que tengo antecedentes criminales, que si ella se da cuenta de que yo me acerco a mi sobrina, le va a hablar a la policía. Hace poco me casé y mi hermano le habló a mi esposo para felicitarlo porque se había casado con una violadora. O sea, ellos me han crucificado más. Ellos me han crucificado más. Y entiendo que es por su drogadicción, que es por su alcoholismo, es por muchas cosas. Pero pues a mí me duele, y me duele bastante. Claro, porque son tu familia, a fin de cuentas. Son los que más deberían de apoyarme y perdonarme y decirme, no, pues todos las regamos, no te preocupes, aquí estamos contigo. No, son los que más me han apuñalado. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Cómo le hiciste? Sí, en la parte emocional. Pero, a ver, de emociones no vive uno. Uno tiene que buscar trabajo, uno tiene que salir adelante, tiene que buscar la forma de ganar dinero. ¿Cómo consigues tu trabajo después de tener un antecedente penal y después de estar lidiando con tantos ataques y más de una gente cercana? Ay, así no, digo que tengo un angelote cuidándome. Mira, cuando pasó todo eso, yo estaba sin trabajo. Estaba yendo a corte por ese problema. A mi mamá le había dado un infarto. Muchas cosas pasaron ese año. Entonces, y luego yo no le estaba echando ganas en buscar trabajo porque dije, pues ya voy a ser policía, o sea, está bien, no importa. Pero cuando pasa todo eso y yo sin trabajo, pues me puse a buscar trabajo como loca. Y finalmente encontré uno. Me hicieron la entrevista y yo ya sabía el problema que tenía encima y fui con mucho miedo. Dije, ay, se van a dar cuenta, no me lo van a querer dar y bla, bla, bla. Pero no, Claro. me dieron el trabajo
y una parte del castigo era que yo me tenía que ir a reportar cada 2 semanas, entonces me tenía que salir del trabajo e ir a reportarme y me acuerdo que la oficial me decía, tienes que decirle a tu trabajo, tienes que decirle, ay, no dije, ¿Pero por qué? ¿No te decían por qué? pues porque me tenía que reportar, porque tenía que salirme del trabajo, por muchas cosas. Ok. O sea, o sea, se refería a la oficial a que tú tenías que decirle que si te sales del trabajo porque vas a reportar. Exactamente. Ok. Yo pensé que Exacto. en el momento de que te contrataran que tenías que decirles. O también. Pues yo creo que las dos cosas. Sí, yo creo que las dos cosas. Bueno, pues llego al trabajo y hablo con una supervisora y le cuento todo lo que pasó. O sea, yo siempre he hablado con la verdad, siempre. Tú me preguntas y yo te digo la verdad. Entonces, fíjate, y esa es otra cosa, que uno no, aunque uno sea honesto, a veces no ayuda. Si yo no hubiera dicho la verdad en esa pregunta, nada de esto hubiera pasado. Porque Astrid, yo estoy segura de que yo no violé a ese joven. A mí sí me dañaron y no se compara, ¿me entiendes? Ujú. No se compara. Entonces, esa es otra de las cosas. Este mundo, como dijo mi terapeuta, no está diseñado para hablar con la verdad, ni ser honestos, no lo está. Bueno, llego a mi trabajo, le digo a mi supervisora me dice, no te preocupes, no te preocupes, nosotros ya tenemos nuestro destino escrito, esto tenía que pasar, ahora vamos a enfrentarlo. Yo voy a hablar con fulano de tal, que era un jefe más grande que ella, y ese jefe yo le caí bien y él hizo todo lo posible porque yo me quedara con mi trabajo, habló con los abogados de la compañía y dijeron que todo estaba bien, que lo que me había pasado no interfería para nada con el trabajo ni el tipo de trabajo que es. O sea, mi trabajo me protegió y ya Ya. llevo 12 años en esa compañía. Qué fuerte, qué fuerte. A ver, lo que pasa es que, mira, yo tampoco, la verdad es que estoy muy de acuerdo en cuanto a las leyes, ni aquí en México, ni en general en Latinoamérica, y creo que en el mundo tampoco, porque tengo amigos de diferentes partes del mundo y pues realmente me han contado cómo son las cosas en cada parte donde viven, y pues realmente no. Pero sí, desafortunadamente, em, aunque sea consensuado, hablando en este caso de una relación sexual, pues ante la ley, y creo que hasta cierto punto también nosotros podemos entender de que un menor de edad, digamos que no tiene las capacidades de tomar decisiones, digámoslo así, de saber lo que es bueno, lo que no es bueno. Entonces, se entiende como una violación, un abuso a una persona mayor de edad que está con un menor que aunque haya sido consensuado, pues digamos que no tiene esa capacidad de discernir, de saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora, yo no sé si si te lo llegaron a mencionar, en este caso los abogados del muchacho, o en corte o en alguna parte los oficiales te dijeron de que, o sea, como que excusaron el hecho de que él tuviera problemas de alcohol para que te dijera que sí. No, nada de eso se habló. Simplemente yo fui como, ¿cómo te diré? Yo fui como un signo de dólares, porque nunca fueron a la casa a ver cómo yo vivía, nunca entrevistaron a mi hijo a ver si él no estaba siendo disque violado por mí, Abusado. Ujú. nunca me hicieron un examen de droga a ver si yo hacía droga, nada, nada, absolutamente nada, simplemente me dieron el sello de criminal y me sacaron dinero a más no poder y ya. En este proceso,
¿Qué papel supiste que tuvo la mamá de este niño en ese entonces cuando te estaban denunciando? ¿Cuál era su sentir? ¿Participó? ¿Se involucró? ¿No se involucró? No, yo nunca los volví a ver, nunca tuvimos juicio, nunca nada. O sea, a mí se me castigó por el Estado, porque acuérdate que yo fui la Wow, que me echó de... ajá. Sí. A mí el Estado me castigó, el Estado me condenó. Yo nunca los volví a ver, yo nunca O supe sea, no, nada de yo ellos. sí. Seguramente ni enterado. Sí, sí estuvo, porque me acuerdo que cuando a mí me estaban interrogando, me acuerdo que el detective me quería meter miedo a mí de decirme que ya habían hablado con él. Ujú. Pero él pues tenía miedo, él pensó que él se iba a meter en problemas, pero Ujú. pues para nada, aquí la única responsable era yo por ser la adulta. Ujú. Wow, Dios mío. Este, ok, actualmente me dijiste que estás en esa compañía. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué puesto Este, tienes? la compañía de nosotros le damos servicios a los veteranos, a los viejitos, a los ancianos, a las personas con discapacidades en Ah, sus casas. Nuestra meta es de que ellos estén cómodos en su casa sin tener que estar en un hospital o en un asilo o nada de eso. Entonces, esos servicios se les cobra a las aseguranzas y eso es lo que hago yo mando los cobros. Y gracias a la mm, pandemia, trabajo desde mi casa. Y esta fue la empresa que, que te entendió este proceso legal que estabas pasando y que te dijo, no te preocupes y no te vamos a juzgar. Exactamente. Ellos me han acogido, me han protegido, me han dado trabajo, me han ascendido, me han dado aumentos en cuanto a mi pago. Cuando mi hermano trascendió, ellos estuvieron ahí. O sea, yo estoy bien agradecida con mi trabajo. Bien agradecida. Es un trabajo literalmente dado por la justicia divina. Y aparte es una labor muy bonita, ¿no? Atender ahora sí que a las personas vulnerables de la comunidad, Sí. pues ahora sí que recibes más de lo que das. Sí, sí, es padre saber de que tenemos a la mayoría de nuestros veteranos, por ejemplo, los veteranos en sus casas a gusto, con ujú. compañía, que incluso también se les da servicio a las personas que solo necesitan compañía. ¿A poco? Ujú. ¡Ay, qué Sí, padre! sí, ¡Qué padre! sí. Estuviste en Alcohólicos Anónimos. Me dijiste que ahí tuviste tu primer acercamiento con la espiritualidad. Sí. ¿Cómo es? Porque, a ver, yo tenía entendido de que estar en Alcohólicos Anónimos era básicamente como estar en una clínica de rehabilitación. O sea, yo pensaba que te internaban, que ahí te quedabas 24/7, pero tú me comentabas que eran reuniones. ¿Cómo, o sea, cómo es el proceso? ¿Qué se vive ahí adentro? ¿Qué pláticas te dan? ¿Y cómo fue tu acercamiento a la espiritualidad en ese lugar? Ok, mira, Alcohólicos Anónimos tienen muchas ramas, igual Ujú. como el cristianismo, Sí. católicos, cristianos, testigos de Jehová, ¿verdad? Ujú. En Alcohólicos Anónimos tenemos lo que es hora y media, donde vas a tus juntas por hora y media y nada más se trata del alcoholismo y la drogadicción. Después también tenemos los anexos, que ahí sí te internas y todo el día estás escuchando juntas, todo el día estás en terapias. Esos ya son para las personas que definitivamente no pueden dejar de tomar, definitivamente no se pueden dejar de drogar. Y después está la rama de Alcohólicos Anónimos cuarto, quinto paso, que fue donde yo asistí como por 3 años. Ahí se trata de trabajar las emociones. Ahí yo aprendí que no nada más hay adicciones tales como el alcoholismo y la drogadicción. Hay adicciones a la pornografía, hay adicciones al robar, adicciones al ejercicio. Fíjate, y la peor adicción del mundo, Astrid, la peor adicción del mundo es la comida, más que la droga, más que el alcohol. ¿Serio? Sí. ¿Por qué? Pues porque tienes que comer.
Ujú. Tienes que comer, o sea, la humanidad lo ve normal, tienes que comer, pero ¿qué pasa cuando te escondes para atacarte con papitas y hamburguesas? ¿Qué pasa cuando comes tanto que al final terminas en un baño vomitándote? ¿Qué tal cuando comes tanto que te escondes, que no quieres que nadie te esté viendo, que estás aumentando de peso? ¿O qué tal cuando comes tanto que tú mismo te provocas en vomitar para no engordar? Una Ujú. adicción a la comida es lo peor, porque está accesible más que nada. No es como un drogadicto donde si ya no tiene dinero para poder consumir, tiene que ir a robar. O sea, Sí. se las tiene que ingeniar para poder sacar su próximo consumo. Y Ujú. la comida no, la comida no, donde quiera hay. En la comida ahí está. Sí. Exactamente, esa es la peor adicción, fíjate. Entonces, en Alcohólicos Anónimos, cuarto, quinto paso, son 12 pasos, ¿verdad? El primero es aceptas de que tienes un problema. El segundo es que tú no puedes con ese problema. Y el tercero es que pides ayuda a un poder superior. Después viene el cuarto paso, donde te sientas y plasmas toda tu vida desde niño hasta tu adulto, todo lo que has hecho, cómo te sientes, lo que te han hecho, cómo fuiste víctima, victimario, a las personas que dañaste, todo, de todo a todo, de todo a todo. Ujú. Entonces ya al final de eso te sientas con otro compañero, empiezan a leer tu historia y la desglosan. Empiezas a entender muchas cosas, empiezas a tener muchas respuestas de tu vida, que ya después te dicen, ¿verdad? Que no eres responsable de todo lo que has hecho porque no sabías, vivías en la ignorancia. Pero ya al ver tu historia y entender muchas cosas, ahora sí eres responsable. Ajá, exactamente. Eso es el punto de Alcohólicos Anónimos, cuarto, quinto paso. Yo desde que me mudé a Texas ya no he ido a las juntas porque aquí no hay cuarto, quinto paso, solamente hay hora y media. Incluso sí fui a unas cuantas juntas, pero ya me sentí incómoda porque tú sabes, luego empieza la controversia, que cuarto, quinto paso se saltan muchos pasos, que no hacen bien las cosas, que nosotros somos mejores y dije, no, pues ya dejé de ir. Pero Alcohólicos Anónimos ha sido muy importante en mi vida y es ahí donde encontré la espiritualidad, donde aprendí que cada quien tiene su propio Dios, donde aprendí que mm, todo nos pasa por algo y llegué a encontrar el libro de Conversaciones con Dios, que fue lo que más me ayudó. Como que se me quitó una venda en los ojos, porque yo sí era religiosa sin saberlo, fíjate. Ujú. Y era muy religiosa y vivía con mucha culpabilidad, porque en el cristianismo te dicen, Dios te va a castigar, y si no le haces caso te va a mandar al infierno, y así, o sea, vivía con mucho miedo. Bueno, pues ni tanto, porque sigue haciendo lo que me daba mi gana, sabiendo que no. Ujú. Pero ya después de que se me quita esa venda de los ojos, fíjate que me sentí más libre, me aceptaba más, que no, nada es bueno y nada es malo, todo es como tú te sientas, esa es tu verdad. Sí. Precisamente a eso iba. Tuviste una etapa donde tú eras muy religiosa y te arrepientes de ella. Cuéntame de esa etapa tuya religiosa y por qué te arrepientes. Bueno, no, tuvo que ser un paso en mi vida. Ujú. No, sí me arrepiento porque no disfruté muchas cosas. Mira, por ejemplo, cuando yo iba mucho a las juntas en cuarto, quinto paso, yo seguía yendo a la iglesia, yo seguía siendo religiosa, cristiana. Y hubo una ocasión donde un nativo de Guerrero, no me acuerdo cómo se llaman los nativos de ahí, de por allá. Mira, por ejemplo, aquí en Chihuahua son tarahumaras, Ujú. ¿verdad? No sé cómo se llaman los de allá, pero ese muchacho También desconozco. construyó un temazcal, construyó un temazcal Vale. Ajá. y quitaron. Y yo, pues yo sí quería y sí lo hice, pero lo hice con culpabilidad porque yo veía a él que adoraba al cielo, que adoraba
los árboles, que Dios Padre, Dios Madre, y decían Ometeo y las piedras y que las abuelitas, o sea, muchas cosas bien interesantes y yo por dentro, perdóname Jesús, tú eres mi Dios, perdóname, o sea, con mucha culpabilidad. Ujú. Y ahora, el día de hoy, debí haberlo disfrutado porque Dios lo es todo, todo. Claro. Lo es hasta una hoja de un árbol, el aire que te acaricia la piel, Dios lo es todo, lo debí haber disfrutado. Pero también doy gracias porque mi religiosidad, crecí católica, luego me hice cristiana, pues de perdido a las personas que todavía están en ese camino, no soy ignorante a ellas cuando Claro, hablamos del tema. claro. Exactamente, es correcto. O sea, todo pasa por algo y todo pasa a la perfección porque tiene que pasar. ¿Cómo le enseñas a tu hijo? Deja todo el tema de la religión, el tema de la fe. ¿Qué es? No sé si desde chiquito tú le decías, mira, está esta opción, está esta otra, con lo que tú te sientas más cómodo. ¿Cómo lo tratabas eso con tu hijo? Fíjate que yo crié a mi hijo en la iglesia cristiana. Ok. Los cristianos tienen, ¿cómo se dice? O sea, como para hacerte cristiano y hacerte hijo de Jesús, pues tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Y me acuerdo que en un servicio mi hijo aceptó a Jesús en su corazón, él tenía como 6 añitos, 7 añitos. Pero íbamos a la iglesia cada domingo y participábamos, íbamos a estudios bíblicos y todo. Mi hijo creció cristiano. Ujú. Cuando pasa esto, lo del jovencito, pues yo me quise refugiar en la iglesia. Yo fui a pedir ayuda, fue a pedir protección, arropo, porque yo me sentía fatal, fatal. Mm. Y pues la iglesia no me hizo caso, pero yo seguí yendo y ellos se dieron cuenta de mi situación, me citaron a la iglesia y me dijeron que yo ya no podía asistir a la iglesia. O sea, básicamente me corrieron. Ujú. Y yo todavía no podía explicarle a mi hijo porque ya no íbamos a la iglesia. Esto Porque fue en la estábamos cristiana, ¿verdad? en la cristiana, sí. Ok. Ujú. Y pues dejamos de ir. Mi hijo no me pidió explicaciones, no me dijo ni por qué, no. O sea, simplemente se dejó ir a la iglesia y ya. Ujú. Él ya no pues no, o sea, ya era un tema que ya no se tocaba. Ni te pregunto. No, no, pero cuando mi hijo tenía como 12 o 13 años, pues yo ya quería decirle la verdad, porque tú sabes de que todo sale a la luz tarde o Ujú. temprano, y yo no quería que mi hijo se diera cuenta por otras personas y de una manera fea de que tu mamá es esto, tu mamá es el otro. Entonces lo que yo hice es, fui a pedir ayuda con un terapeuta, necesito ayuda, ¿cómo le digo esto a mi hijo? Ujú. Y ellos me ayudaron a decirle, y mi hijo en ese tiempo lo tomó bien, Ok. porque también tristemente mi hijo ha sido otra persona que me ha atacado por eso, pero muy poquito, pero sí me sentí atacada. Y toma en cuenta que, pues, a ver, pues, digamos que le duele de alguna manera al que tú seas su mamá. Sí, Todos tenemos nuestra concepción de lo que está bien y lo que está mal, y a veces lo hacemos sin querer, no tanto por ser conscientes de, es muy común, la verdad es muy común. sí, sí, incluso cuando fue ahora en el verano, me dijo que a veces le dan ganas de decirle la verdad a sus amigos de mi situación. Y sí me molestó, Astrid, porque dije, es mi problema, no el tuyo. Tú no tienes por qué estar dando explicaciones de mi vida. Ujú. Pero como mi hijo es una persona de que lo que él piensa eso es, quise evitar una discusión y le dije, bueno, pues tú haz lo que te haga sentir bien, hijo. Y esto, ya no quise darle más cuerda a eso. No, ¿y para qué, no? Pues sí. ¿En qué momento, eh, no sé si esto pasó después de lo de la cárcel, de lo del abuso,
del que te acusaron, pero ¿en qué momento tú decides, ¿sabes qué? Rompo definitivamente los lazos con mi familia. Cuando mi hermana publicó en Facebook mi problema, ella se encargó de que todo el mundo se diera cuenta. Y fíjate que ahora que lo pienso, como que eso también fue algo bueno, porque pues ya todo el mundo sabe, ya, Claro. o sea, ¿verdad? Pero quizás a lo mejor como fue mi hermana la que lo hizo y me dolió mucho porque yo no soy una santa, pero no comprendo esa actitud hacia mí o ese odio hacia mí cuando yo siempre he apoyado a mi hermana. Siempre he estado ahí por ella. Siempre le he ayudado con su hija, en su matrimonio, compañía, como cuando estaba embarazada, yo me pasaba horas en el teléfono con ella para que no se sintiera sola, porque yo sé lo que es estar embarazada y esté sola y que nadie esté ahí. Ujú. Cuando la niña nació, pues yo estuve ahí. Se dice que uno no debe estar cantando lo que hace por otras personas, pero en esta No, situación pues, tengo que entender por qué tanto coraje conmigo y no, Ujú. no. Entonces, ahí yo decidí cortar toda relación con ella, definitivamente. Con mi mamá, aparte de que toda la vida ha sido una relación muy turbulenta, yo no tenía paz, no tenía paz mental con ella. Dije, no, hasta aquí. Y más porque ella se daba cuenta de cómo sus hijos me atacaban y yo no veía ningún apoyo de ella, ninguno, ni perdóname, lo siento por lo que estos te hicieron, nada, nada. Y incluso, Astrid, como te dije al principio que mi mamá no ha cambiado, pues es porque no ha cambiado. Mira, la vida me está dando la oportunidad de ser mamá otra vez y ella ni siquiera una llamada. Y mis Y, hermanos tampoco. y Nada más, sabe, o sea, sí, ella sabe, exacto. Ella sabe. Y pues no, está mejor, ¿verdad? Claro que sí. Yo no estoy pidiendo atención ni que se me sobe la espalda, ni que pobres, no, yo víctima no soy, ni nada de eso, pero no, o sea, me doy cuenta de las cosas. Me doy cuenta de las cosas, porque fíjate, mi mamá vive en y yo estoy aquí estoy al otro lado del país de donde está ella. Si yo tuviera una hija sola y embarazada, yo quisiera buscarla y decirle, ¿sabes qué, hija? Aunque no tenemos la mejor de las relaciones, aunque han pasado muchas cosas, eres mi hija. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Nada. Y mi qué papá difícil. sí, Ujú. mi papá sí, él sí con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha pasado, con lo de mi hermano, con todos los golpes de la vida, él sí ha cambiado bastante, bastantes. El papá que nunca tuve de niña. Fíjate que justamente me comentaste de tu papá, lo que me dices de que cambió. Te Sí, pidió perdón. ¿De qué? sí. Me pidió perdón porque no fue el padre que yo necesitaba. Cuando él me pidió perdón, me acuerdo que fue una Navidad. Me Ah, abrazó y me dijo que me quería, que lo perdonara, que él no fue el papá que yo necesitaba, pero que de hoy en adelante sí es mi papá, que ahora sí va a hacer lo que tiene que hacer. están Y eso, separados. Pues obviamente tu mamá y él, ¿no? Perdón. Te sí, interrumpo. Ok. ellos ya tienen más de 20 años separados. Y eso, haz de cuenta que me liberó, así, porque muchos hablamos del perdón y que hay que perdonar y hay que perdonar, pero ¿cómo se perdona si la persona que te está haciendo daño no acepta sus cosas, no acepta lo que haces? O sea, y cuando tu cabeza te dice, eres mala porque no perdonas, eres esto, eres lo otro, es como, cuando mi papá me pidió perdón a mí, supe de que yo no estaba loca, que no eran cosas que yo me había inventado nomás por tenerle coraje. Mm. Sentí que un costal de ladrillo se me quitó de encima. Y fíjate, mi papá
dañó a esta familia a más no poder. O sea, mi papá ha hecho muchas cosas, pero esa es su historia. Pero al pedir perdón, ¿y por qué? Eso es tan liberante que se le perdona. Yo ya ni pienso en lo que mi papá ha hecho. Ya lo veo diferente, porque fue un perdón genuino. Yo hablo de mi papá y yo no siento nada. O sea, es un perdón verdaderamente genuino. Yo ya no me molesta ni lo que fue, ni lo que hizo, nada de eso. Nada. O sea, eso sí es un perdón que wow. ¿Te lo pidió delante de todos? ¿Estaban ustedes nada más? Estábamos más él y yo. Ok. Sí, nada más él y yo, y en ese tiempo, no, y mi expareja. Ok. Esto fue hace como, que ya son 4 años de pandemia, hace como 5 años, yo creo. ¿2019? Algo así. Sí, antes de la pandemia. Ok. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, ahorita que mencionaste cuando la gente dice, eres malo porque no perdonas. Perdonar es algo sumamente difícil. Muchas veces tendemos a confundir la palabra perdón con la palabra reconciliación. La semana pasada tuve yo una invitada, estoy hablando de Valeria Molar. Ella y yo, pues estuvimos en un lugar que ustedes ya lo saben, en donde, pues, digamos que las cosas no fueron tan afortunadas como hubiéramos querido. Bueno, más bien estuvimos en dos lugares y de uno de esos lugares, ella me dijo, "Dude, vamos a regresar juntos." Yo estaba escandalizada. Yo decía, pero es que, ¿cómo regreso? ¿Cómo perdono a una persona, a un lugar donde me han hecho pues mucho daño? Y yo entendí de que si realmente yo no podía perdonar era porque realmente no estaba haciendo, y se lo dije, pues es que realmente no es que no pueda perdonar, es que no me he dado la tarea de hacerlo. Muchas veces el perdón, muchas veces uno tiene que aprender a vivir en paz con una explicación que nunca va a recibir. Y yo entiendo algo muy importante, que es detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Como volvemos al mismo punto, no es una justificación, pero es una explicación de por qué pasan las cosas. Últimamente, después de que ella me dijo esto, después de haber grabado esta entrevista, he hecho mucha meditación. Digo, desafortunadamente no he podido tener terapia. Tengo digamos que las herramientas económicas para poder tomarla, pero esas herramientas económicas desafortunadamente no están en mi control. Es un tema del cual no puedo hablar ahorita. Más adelante espero podérselos contar. Este, pero entonces lo que hago es, afortunadamente sí tengo amigos psicólogos y de repente sí les digo, oye, no que seas mi terapeuta, porque sé que no se puede entre amigos y familia, pero ayúdame con esto, ¿no? ¿Qué hago? Dame por lo menos generalidades. Me refugio mucho en la meditación. Tú sabes que también sigo mucho este camino espiritual. Me he estado mucho de la mano de Dios y de la mano de mis ángeles, pero entiendo que no es fácil perdonar a una persona que no te ha pedido perdón y te dicen es que eres mala persona. No, no eres mala persona por no perdonar. Es que ahí hay mucho dolor. Una persona, a ver, una persona no hace daño por joderte. Una persona hace daño porque esa persona está dañada. Si a ti te hicieron bullying, esa persona se siente bulleada, esa persona se siente humillada, por eso te humilla, por eso una persona feliz, ¿tú crees que va a andar jodiendo a otra persona? Jamás en la vida. ¿Ok? Entonces, y cuando no puedes tú, digamos que cuando no tienes el corazón para replicar en otra persona lo que te hicieron, es difícil perdonar porque, insisto, hay mucho dolor de por medio, porque luego de repente, por lo menos a mí me llega este pensamiento o me ha llegado este pensamiento de decir, es que si perdono y si me lo vuelven a hacer y si me vuelven a lastimar igual, yo ya no quiero pasar por otra depresión, por otra, lo que sea, por el dolor que tú hayas pasado, es decir, yo ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Em, pero esto es algo que sí,
sí recomiendo mucho y digo, a ver, no que sea yo un terapeuta, no que sea yo una persona que tenga así toda la experiencia del mundo, pero eso más que nada, no confundir la palabra perdón con la palabra reconciliación. Digo, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, es muy diferente. El perdón es para uno mismo. Una vez que tú empiezas a perdonar, te empiezas a liberar y empiezas a decir, ¿sabes qué? Ya no me duele. De corazón, a la persona que me hizo daño le deseo lo mejor, pero no la quiero cerca de mi vida. Eso, Cuando tú dices eso, dices, wow, ahí te das cuenta de que ya perdonaste. Cuando puedes pasar, no porque te reúnas intencionalmente con esa persona, pero cuando tú te la encuentras por la calle y puedas, a ver, no saludarla, pero tampoco ser descortés, o sea, de que si te acercas a esa persona y te saluda, hola, muchísimas gracias, me tengo que retirar. Pero cuando tú haces eso desde el dolor y desde decir, ya no me duele lo que me hiciste, es ahí cuando, no sé si me estoy explicando, pero es ahí cuando tú dices, misión cumplida, he logrado ser feliz y sabes qué, a una persona que te hizo daño, eso es precisamente lo que más le duele, verte feliz, verte que tú a pesar de todo eso estás en pie, estás logrando lo que quieres y vives más que nada eso, tienes paz, deja tú el éxito profesional, tienes paz, tu éxito personal. Eh, Más adelante igual, si quieres retocar este tema, lo podemos retocar, pero te voy a preguntar de algo muy bonito. ¿En qué momento de tu vida llega tu hijo? O sea, cuando dices tú, uy, estoy embarazada, voy a tener un bebé. Ah, yo tenía 20 años. Ujú. A 20 años, 20 años. sí. Órale. Fíjate, otra cosa interesante. Yo tenía 20 años y el papá de mi hijo tenía 33. Sí. Él me lleva casi 14 años. Yo viviendo sola en mi departamento, conocí al papá de mi hijo en el aeropuerto porque yo trabajé en el aeropuerto muchos años. Empezamos una relación y rápido salí embarazada, rápido, rápido, como a los 6, 7 meses. Y al momento de saber que estaba embarazada, no, pues yo estaba bien contenta. ¿Por qué? No sé, pero ¿Cuánto tenías de embarazo? Perdón. cuando te Ah, enteraste. yo creo que como mes y medio, algo así, porque fíjate, me faltaban 3 días para cumplir los 21. Ujú. Yo creo que como mes y medio, 2 meses. Ok. Y me acuerdo ver la prueba positiva y dije, es un niño y voy a tener un niño bien grande y saludable. Y se me concedió, sí. Y le hablé a su papá y su papá me dijo, bueno, pues tienes que ir al doctor, tienes que esto, que en el otro. Esa fue su respuesta. Tengo que ir al doctor. Le hablé a mi mamá y se va a casar contigo. Tú sabes la tradición mexicana. Dije, "Ay, Claro. mamá, yo no sé". Nada más esas 2 personas les dije. Después mi hermana en ese tiempo tenía 4 años y yo no sabía cómo decirle a mi papá. Yo no sabía cómo decirle a mi papá que una noche fui a visitar a mis papás. Estaba yo ya acostada cuando empieza mi hermana a decir, papi, mi hermana tiene un baby en su panza. Tiene un baby en su panza. Ah, sí, tienes Ahora que sí sacar que mi... hija de Tu padre, ¿no? Y yo, ¡ah! Y mi papá nada más se me quedó viendo, ¿verdad? Pero sí estaba enojado, bien enojado. Ay, Dios. Ay, no. No. No me dijo nada. Se esperó hasta que yo me regresara, porque hasta eso mi papá no es bueno para confrontar las cosas de frente. Se esperó hasta que yo me había ido y me habló para decirme por qué había salido yo embarazada, que por qué, que por qué. Y le dije, mira papá, estoy embarazada, me voy a hacer cargo de mi hijo, no te preocupes, yo no le falté el respeto a tu casa, soy una mujer independiente, tengo mi propio departamento y yo solita me mantengo. Así es que tranquilo. Pues con eso se cayó. Y me dejó en paz
por un tiempo nada más, porque en ese tiempo mi papá también tomaba mucho, porque acuérdate que te dije que volver a caer, él tomaba mucho y a veces me hablaba para decirme que mi hijo era un bastardo, para insultarme nada más. Pero ¿sabes cuándo dejó de hablarme e insultarme? Cuando me vio bien gorda de mi hijo. Como que el corazón le cambió, como que le cambió el chiste de ser abuelo y de ahí ya cambió todo. De ahí ya cambió todo y sí, gracias a Dios, aunque la relación con el papá de mi hijo no funcionó, yo creo que la diferencia de edades sí tuvo mucho que ver porque pues él me veía como una niña. Jamás Interesante. pensaba que iba a madurar, jamás. Pues ahora entiendo que fue cosa del destino. El destino nos juntó para tener un hijo maravilloso, porque mi hijo es maravilloso, aunque él y yo como pareja no funcionamos, pero como papá sí. ¿Dónde lo conociste? En el aeropuerto. Ah, ¿dónde ibas? ¿Mande? ¿A dónde ibas? Pues te digo que yo trabajaba en el aeropuerto, yo trabajaba sí. para la Ujú. aerolínea y él, ahí nos conocimos. Él trabajaba ahí. ¿Era cliente? ¿Iba a algún lugar? ¿Mande? ¿Él trabajaba ahí o cómo se...? Los dos trabajábamos ahí. Ok. Y como el aeropuerto de Chicago pues está grandísimo. Ujú. Nos conocimos, haz de cuenta como si tú pasaras por una calle y llegara un muchacho y te gustaba así, o sea, Ok. sí, exacto. Wow. Y sí, incluso el papá de mi hijo sigue trabajando en el aeropuerto, él ya lleva muchos años ahí. Yo nada más me aventé 9. Ujú. ¿Por qué ya no están juntos? Pues como te digo, yo creo que fue porque él pensó que pues yo estaba muy niña. Su razón, mira, cuando mi hijo tenía como 2 meses de nacido, me acuerdo una tarde que yo estaba amamantando a mi niño, él entra al cuarto y me dice que pues que él ya no quería estar conmigo, que ya no me quería. Y yo dije, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a ser yo madre soltera? No Sí, puede eso ser. es. Pues tú sabes, una madre soltera es muy mal vista, muy esto, muy el otro, pero después se me pasó porque gracias a Dios siempre he sido muy de mente abierta, pero sí me dolió mucho. Sí, Ya no, Eva. ¿Dejar sola con mi niño? O sea, sí, y eso fue exactamente lo que pasó. Pero ya después con el tiempo yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? Dice, no sé, dice, yo simplemente pues ya te dejé de querer, o sea, ya no sentía nada, pero se arrepintió. Con el tiempo se arrepintió, se quería hasta casar conmigo. órale. Pero dije, no, mijo, me hubieses querido cuando yo te quería, ahora ya no te quiero. Claro, no. ¿Cómo va esa frase? El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Exactamente, eso fue lo que pasó. Conociendo tu historia, yo me he dado cuenta, de que has, repetido patrones de pareja, es decir, te enamoras de personas, pues, que toman mucho, que han ido a la cárcel, que son violentas, verbalmente, que su higiene es, pues, digamos que, pues, no es muy buena su higiene. Perdón que sea tan fuerte, pero ¿qué me puedes decir de eso? Sí, Astrid, y Digo, el no, que otro ibas día a tu terapia. Puta, ¿verdad? Pero, no, es que tienes Sí, muchísima razón, o sea, por ejemplo, esta etapa de mi vida, otra vez estoy en una relación que no funciona, estoy embarazada, me siento fuerte, sé que puedo salir adelante yo sola con mi hija porque sé que va a ser niña, Ujú. pero pues es que no sé, no he aprendido la lección, obviamente no la he aprendido, pero sabes de que todo esto, lo que me está pasando, me ha enseñado a no juzgar, ni condenar, ni criticar a las personas por nada del mundo. Así sean los errores más tontos que ellos hagan. No soy nadie para juzgar ni criticar, porque uno nunca sabe cuándo va a estar en esa situación. Exacto. Nunca.
nunca. Cuando se trata de una persona que haya estado en la cárcel y todo, no juzgues ni critiques, porque uno nunca sabe cuándo se te puede pasar a ti. O una mujer que se llena de hijos, cállate, eso no es tu problema. Solamente ella sabe lo que ha pasado y cómo ha pasado. Pero espero que esta vez sí aprenda la lección. Misma vez, estoy bien agradecida que una almita me haya escogido a mí para ser su mamá. Se me está dando otra oportunidad de ser mamá. Vas a tener una niña. Tu hijo, me comentabas también que no está muy, muy contento con la idea de quién es el papá. Yo Creo que te lo comenté. Yo tampoco estaba contenta, pero finalmente, digo, este, finalmente te digo, o sea, no. Es que mira, pues digo, a ver, yo pasé por yo pasé por este momento y lo pasé así, imagínate tu hijo. O sea, yo lo primero que pensé, o sea, me dijiste, y lo primero que dije, yo entré en shock. O sea, yo dije, ¿qué? O sea, te pregunté, ¿de él? Y yo, este, o sea, hubiera preferido que fueras infiel. A ver, no estoy diciendo que ser infiel está bueno, pero no sé. Pero, pero después dije, ok, a ver, ya pasó, viene una niña, la niña no tiene la culpa. Dije, no, no voy a juzgar, de ese trabajo no me toca. Pero a tu hijo, me da mucha intriga, mucha curiosidad, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? ¿Le hablaste por teléfono? ¿Le escribiste? Sí, le mandé un mensaje muy temprano en la mañana, incluso mañana va a ser una semana que le dije, porque apenas me enteré que voy a ser mamá. Le dije, le mando un mensaje y le digo, buenos días, mijo, espero que tengas un excelente día, échale ganas, cuando tengas tiempo necesito platicar contigo, no olvides que te amo. Y ya, ¿verdad? Y me dijo, yo también te quiero, porque todos los días le mando un mensaje diciéndole que lo quiero, todos los días. Pues yo no sé si él por lo normal cuando le digo que tengo que hablar con él me hace esperar un día o deja nomás hago esto y ahorita te hablo, pues no, ahí como a los 20 minutos me llamó, yo no sé si ya él presentía algo. Ah. Y me dice, ¿qué pasó, mamá? Pues ya todo un hombre, ya va a cumplir 21 años. Le digo, ay, es que no sé cómo decirte, hijo. Dice, nomás dime. Le dije, vas a tener una hermanita. Le digo, sí, mi hijo. Dice, ay, mamá, dice, y de ese, y de... Ay, no, dice, mira, mamá, yo no te estoy juzgando ni criticando, pero ustedes no van a durar. No van a durar. Él no sirve para nada, me dijo. Y me dice, aparte, dice, ¿estás segura que puedes tener al bebé? ¿Ya fuiste al doctor? Dice, yo no quiero que nada te pase porque mi embarazo con él fue de alto riesgo. Y le dije, mira, hijo, todavía no he ido al doctor, ya voy a hacer mi cita, pero yo me siento bien. Y esta vez, pues ya tengo experiencia, ya estoy más madura, no soy una niña como cuando te tuve a ti. Ya sé lo que tengo que hacer, sé cómo me tengo que cuidar, no tengo que aumentar mucho de peso y ahí le empecé a tirar el rollote, ¿verdad? Y no, pues no, fíjate que no estaba contento, como que no lo convencí, pero pues le dije, hijo, es mi bebé, es mi responsabilidad, yo nomás quiero que sepas tú que tú no eres responsable de esto para nada, ni te sientas comprometido conmigo, eres mi hijo, yo soy tu mamá. Tú sigue viviendo tu vida, pero quiero que sepas que tienes una hermanita, es todo. Claro. Ya con eso se tranquilizó. Y a medida que pasa el tiempo, ya me está diciendo que ojalá que sea un niño, que él no quiere que sea una niña porque después la va a sobreproteger, como que ya se está emocionando de saber que va a tener una hermanita, como que ya lo va aceptando poco a poquito.
No, no. Wow. Ujú. Pero a ver, ahora que ya no están juntos, tú y el papá de la niña, afortunadamente, Es, este, ¿no te dijo el clásico, te lo dije? No sé si ya le dijiste. ¿A quién? ¿Al papá? No, a tu hijo. No, no le he dicho absolutamente nada. Es más, no le he dicho a nadie Ok. nada. No le mandes este podcast entonces. No, no. Ellos piensan que estoy tranquila porque saben que pues mi relación con él pues no es buena. Piensan que estoy tranquila. Incluso el papá de mi bebé ni siquiera sabe cuáles son mis planes. Yo simplemente me estoy alejando poco a poquito. Es que no sé qué hacer porque si decido irme con él, pues yo sé que va a estar muy difícil y voy a sufrir mucho. Si me quedo sola, literalmente estoy sola porque aquí donde vivo pues no tengo familia, no tengo amigos en caso de una emergencia con quien recurro, no sé qué hacer. Pero como dijo el Buda, si no sabes qué hacer, pues no hagas nada, todo se tiene que acomodar. Así es eh, que ¿En qué momento piensas más que nada a tu hijo, el hecho de que ya no están juntos? em, ¿Qué es lo que te detiene de hacerlo? me detiene de que vuelva yo a cometer el error de que alguna palabra o lo que sea me convenza de estar con él, porque fíjate, Astrid, aunque él no está funcionando, aunque el papá de mi bebé tiene muchos problemas, pues también es un ser humano que ha vivido mucho, que ha sufrido mucho. Si mi historia es impactante, la de él es más, ujú. porque él ha sufrido mucho, ¿verdad? Entonces, ay, ya se me olvidó lo que te iba a decir, a dónde iba. Ah, Ah, ¿Qué te que sí, detiene? sí, sí. Ajá. Aparte de que él es como es, fíjate que está contento, porque cuando yo me hice la prueba de embarazo, le hablé y le dije, ven, y viene, y los dos vimos el resultado, dijo, voy a ser papá, se emocionó y me abrazó, o sea que sí está contento, pero lamentablemente, pues está sufriendo, él tiene muchos problemas que tiene en qué trabajar, necesita buscar ayuda, pero pues no quiere. Y yo ahorita pues me tengo que enfocar en mi paz mental, en mi salud y en mi bebé. sí, claro. Y precisamente digamos que el querer ahorrarte ese estrés te detiene de decirle a tu familia, que en este caso es tu hijo. Sí, sí, porque a mí realmente lo único que me importa es mi hijo. Ujú. Me importa mucho su opinión, me importa todo, aunque pues ya sé lo que él piensa, ya sé cómo se siente y más que nada, pues a mí me da mucha vergüenza con mi hijo y más porque a estas alturas, o sea, no tengo excusa. Pero como te vuelvo a repetir, mientras que uno sea humano, no importa qué edad tengas, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber errores, siempre va a haber de todo. Así es que es mejor calladitos, nos vemos más bonitos. Claro. Sé también que no eres mucho de ir a terapia, lo has intentado, pero por alguna razón no sigues. No trabajas en, como quien diría, tus demonios, ni siquiera acercándote a la parte de alguien que comparta tu creencia espiritual. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no te has atrevido tanto a hacerlo? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Fíjate que sí estuve en terapia como por 2 años antes de mudarme para acá y eso me ayudó mucho y, y aprendí muchas cosas. Entonces ya al mudarme para acá, dije, no, pues necesito seguir con mi terapia, pero aquí está todo bien saturado. O sea, me querían dar cita como una vez al mes y pues una terapia así no te va a funcionar. Claro. Mi terapeuta allá en me decía pues que yo era de las personas que de perdido cada 15 días. Entonces dije, no, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Empecé terapia con una terapeuta aquí en Juárez, pero
en una de las sesiones me sentí juzgada por ella y eso me decepcionó y ya no quise seguir con la terapia. Mira, ni tú ni yo, ya para terminar la entrevista te hago esta pregunta, ni tú ni yo somos quien para dar consejos, pero si pudieras darle uno a todos los que te están escuchando, ¿qué les dirías? Yo les diría que es algo que también aprendí en Alcohólicos Anónimos, que todas las historias humanas conectamos de algún modo o de otro, de algún modo o de otro. Si tú estás viviendo cierta situación, piensa quién ya la vivió para que recurras a esa persona y esa persona te diga qué pudo haber hecho diferente. Por ejemplo, en mi situación, yo tengo una prima que también tuvo a su hija ya grande, igual que yo, y ella ha salido adelante con su hija y yo quiero hablar con ella y quiero pedirle su consejo y quiero saber cómo le hizo a esta edad. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que observes tu situación y busques ayuda, porque al final del día todos somos maestros de todos y todos nos necesitamos. Así es, pues yo te agradezco que hayas confiado en mí. Ya dije tu nombre, pero te lo voy a censurar, no te preocupes. Te agradezco que hayas confiado en mí, que hayas, pues ahora sí que te hayas acercado, que hayas pensado de alguna manera, digo, no sé si fue así, tal vez soy la persona con la que pudiste, expresar pues esta parte de tu vida. Espero que te hayas sentido, liberada y pues nada, muchísimas gracias. Un honor que puedas platicarme tu historia. Estoy segura de que gente te va a escuchar, que les va a llamar mucho la atención tu caso y que sobre todo van a aprender de esto, porque también se aprende y se experimenta en cabeza ajena. Así es, sí, sí. No, muchas gracias a ti, Astrid. Muchas, muchas gracias. No olvides que te quiero mucho y gracias por estar en mi vida. Y sí me siento bien. Amigos, pues ustedes ya saben, hasta aquí llegamos al final de este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo, que esos temas son muy importantes que se den a conocer. Síganme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran @promoviendo las artes, Twitter @op_Astrid, que bueno, antes era Twitter, ahora es X, Instagram @soy Astrid Ortiz, y recuerden suscribirse a este podcast, que lo pueden encontrar no solamente en YouTube, sino también en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Spotify for Podcasters y iHeartRadio. Entonces, amigos, yo los dejo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.